Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito corazón? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. Te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Te recomiendo, Cáncer, que visites lo que es mi canal. He anclado lo que es un video de presentación de un programa que estoy emitiendo lo que es los días sábados. Recién es fresquito, ¿vale? Recién he colgado lo que es un video. Entonces te puede interesar, cariño, porque encima entrego lo que es mensaje de las cartas también. Muy bien. Antes de empezar, Cáncer, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien, mi querido Cáncer. Muy bien. Cariño, te noto como un poco ansioso o ansiosa. Es como que me dices, Richard, el tiempo se me acaba o llevo mucho tiempo esperando a que llegue algo lo que es en tu vida. O simplemente, mi querido cangrejito, puede ser que tú tienes un sueño, un proyecto y de repente las cosas quizás están marchando muy lento. Pero, mi querido Cáncer, piensa que todo comienzo siempre cuesta salir a flote al 100%. Si lo relacionamos lo que es en la parte del proyecto, cariño. Si lo relacionamos lo que es en la parte del amor, mi querido cangrejito, la última palabra lo tienes tú. Recuerda la palabra libre albedrío. Ya, Richard, pero yo estoy esperando a ver si este chico cambia. Yo estoy esperando a ver si esta chica cambia. O si a lo mejor se pone en contacto conmigo. Corazón, yo te recomendaría que tú tienes que continuar con tu vida. Y luego, cuando este chico o esta chica se ponga en contacto contigo, pues simplemente toma lo que es una decisión. Pero es como que si estuvieras aguardando tanto tiempo o esperando de repente, yo que sé, corazón, que lluevan hombres del cielo o que lluevan mujeres del cielo. Te recomiendo, Cáncer, que empieces a vivir. Empieza a vivir, empieza a tener nuevas experiencias, nuevos sueños. Ten paciencia con tu proyecto, con tu sueño, porque tienes mucha ansiedad. Tienes mucho estrés, quieres que las cosas pasen ya, y esto es malo, Cáncer. Porque recuerda que el universo no distingue entre negativo y positivo. Si tú estás ansioso o ansiosa por algo, pues al final el universo te va a dar más ansiedad. Tienes que saber reconocer cómo funcionan las energías. ¿Tú quieres que pase algo ya? ¿Tú quieres esto? Richard, quiero que me coma ya. Quiero que me coma. Ay, por Dios. Corazón, vamos a ver. ¿Qué más me dicen? Una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo. Una carta guía, una carta consejo para mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Espadas. Por otra parte, también, mi querido Cáncer, siento que tú también estás como un poco a la defensiva, cariño. Quizás, yo que sé, porque una persona se pone en contacto contigo, porque alguien de repente vuelve lo que es a tu vida. Perdón, un poco de agua, ¿vale? Porque mi garganta se cierra. ¿Por qué? Porque tenemos lo que es la carta de la Reina de Espadas, cariño. Estás actuando de una forma muy fría, de una forma muy frío. A lo mejor una persona se pone en contacto, tú ya no confías. A lo mejor de repente hay una persona nueva lo que llega, lo que es en tu vida, tú tampoco confías, etcétera, etcétera. Por otra parte, Cáncer, también siento que muchos de vosotros posiblemente tienen planeado hacer un viaje. Pero siento, Cáncer, que tú me dices, Richard, voy a hacer ese viaje, pero no quiero cometer los mismos errores. Es como que en ese lugar donde tú vas, te vas a encontrar con tu pasado, Cáncer. Pero noto que tú vas a ser muy frío, muy fría. Lo único que tú vas a lograr con esto, Cáncer, es que esta persona piense que tú aún tienes sentimientos por él o por ella, o que tú de repente no has pasado página.
Es lo único que vas a lograr. Porque siento que muchos de vosotros tienen planes de hacer un viaje, cariño. O tienes planes de repente de encontrarte con una persona, pero te noto frío, te noto fría. Si tú no estás bien con tus energías, mejor no quedes con él o con ella, porque lo vas a terminar estropeando, cariño. Y el otro punto también, Cáncer. A lo mejor hay una persona que se pone en contacto contigo también, pero es una persona pues que se porta para ti de una forma fría. ¿Pero qué quieres que te diga, cariño? Cáncer, te extraño, extraño tu olor, tu perfume, tu aliento. Si vosotros han estado separados lo que es una temporada, es normal que este chico o esta chica esté un poco a la defensiva, cariño. Es normal que tenga miedo de repente a hablar contigo, porque ha habido un conflicto, ha habido un lío entre vosotros dos. Pero tú me dices, Richard, no, Richard, yo quiero que estés sonriendo todo el día. A ver, te voy a dar signos. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Siento que estás muy intensa, estás muy intenso, sinceramente. Me sale Piscis, me sale Capricornio, me sale Leo y cierras con un Cáncer, cariño. ¿Existe una vieja amistad o existe de repente tu ex, cariño, que quiere llegar a ti? A lo mejor se pone en contacto, te pone un corazoncito o de una forma indirecta coincide contigo, pero te noto que estás fría, te noto que estás frío como el viento, peligroso como el mar, mi querido Cáncer. Te noto esto. Tú conoces tu historia mejor que nadie, ¿vale? Te voy a sacar lo que es iniciales. Tus motivos tendrás. Vamos a ver. Iniciales, Cáncer. Iniciales. La letra F, la letra D, la letra N, mi querido cangrejito. Vamos a ver, Cáncer, ¿por qué me sale la carta de la Reina de Espadas? ¿Por qué estás un poco a la defensiva? ¿Por qué estás frío? ¿Por qué estás fría? ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Qué ha pasado? ¿O no te convence algo? A ver, también puede ser el caso. La carta de colgado, corazón. Porque muchos de vosotros piensan que esa persona nunca va a cambiar o que esta persona pues simplemente se comporta como un niño o hay una persona, cariño, que te pide mucho tiempo y tú estás un poco frío con esta situación. Si tú, mi querido Cáncer, me dices, Richard, ya no hay nada que rescatar, pues entonces, corazón, bloquéalo o simplemente dile, lo siento, pasó tu hora, ¿vale? Pasó tu hora, corazón. No quiero que me escribas, no quiero que te pongas en contacto, porque siento que una comunicación, Cáncer, te interese o no te interese esa persona, porque puede ser amigo o amiga o una persona X, te pone de mal humor, Cáncer. Te hace que te forme bilis, corazón. Vas a envejecer. Eso no es bueno, ¿vale? Tienes que estar siempre sonriendo. Pero es como que tú me dices, Richard, cada vez que esta persona se acerca es que se me remueve el estómago, Richard, porque tiene mala energía, tiene mala aura. Pues entonces, cariño, mantente lejos de esa persona. O dile, mira, lo siento, no quiero tu amistad. No quiero estar cerca de ti porque yo siento que tú tienes mala aura. Sé directo, ya está. Cada vez que una persona llega a tu vida o se pone en contacto o lo sueñas, a lo mejor puede ser que me diga, Richard, a mí me pasaba esto, ¿vale? Richard, has ido soñar con esa persona, Richard, y al día siguiente me torcí lo que es un tobillo, se quemó mi arroz, me di cuenta que había engordado 2 kilos, no me llamaron de esa empresa, el contacto que tuve con una persona salió mal. Puede ser la energía de ellos, cariño. A mí me pasaba esto, Cáncer. Cada vez que yo soñaba con una persona determinada, al día siguiente mi mundo era prácticamente un caos. ¿Sabes cómo lo arreglé esto? Simplemente, corazón, diciendo, es un sueño más y esa energía no tiene por qué afectar mi vida. Y desde ese entonces, cariño, lo he soñado muchas veces esa persona y ya no me afecta. Pero si tú estás con tu mente pensando, le he soñado, seguro que me va a ir mal, seguro que me va a ir mal. Pues entonces, cariño, te va mal. Tienes que cambiar el chip, ¿vale? Vamos a ver, un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver, corazón. Un mensaje del Arcángel Gabriel, mi querido Cáncer.
un mensaje del arcángel Gabriel. A ver, corazón. Dice, encuentre tiempo para sí mismo. Se sentirá más feliz y más ligero cuando dedique más tiempo a sí mismo, deje de esperar el momento adecuado y saque tiempo cada día para leer, descansar y reír. Así es como se realizará, mi querido Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de vosotros posiblemente, porque tienes de repente tus metas, tus sueños, estás como invirtiendo mucho tiempo de tu vida. No tienes un día para desconectar, un día para descansar. Y el otro punto también, mi querido Cáncer, muchos de vosotros de repente me dicen, Richard, no salgo porque no tengo con quién salir. No voy a un restaurante porque no tengo con quién salir. No voy a una discoteca porque no tengo con quién salir. Cariño, ¿no es necesario que tengas a alguien para que tú seas feliz, mi querido Cáncer? Cuando tu corazón tiene lo que es el amor propio, tu autoestima alto, te vas a un restaurante solo, te vas a una discoteca solo o sola y te lo pasas bien. Te lo pasa bien porque vas a divertirte, porque vas a comer bien. Entonces, cariño, no hay pretexto. No hay pretexto. Richard, no salgo de repente yo que sé a hacer deporte porque ¿para qué, Richard? ¿Quién me va a hacer caso, Richard? ¿Para qué me voy a cuidar? Es que no lo hagas por los demás. Hazlo por ti, Cáncer. Hazlo por ti. Ya, Richard, pero es que no tiene sentido. ¿Para qué? No me compro ropa, ¿para qué? ¿Para qué me voy a lucir? Es que hazlo por ti. Hazlo por ti, Cáncer. Yo siento que tú siempre estás buscando un pretexto. Desde que no está Pepe Lucho en mi vida, prácticamente mi mundo ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido, Richard. Corazón, es que de verdad, te voy a poner velas negras si no cambias. Tienes que cambiar, mi querido Cáncer, ¿vale? Cambia, corazón. Vamos a ver. Vamos a ver, Cáncer, ¿qué me quieren decir el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta de la muerte. No te asustes, porque la carta de la muerte también nos hablan de un renacimiento o simplemente que tú vas a resurgir como el ave fénix. Pero bueno, voy a sacar una carta más, ¿vale? La carta de la emperatriz, Cáncer. Mientras que te estás quejando, que no tienes perro que te ladre, que estás solo, que estás sola, te llega un hombre, te llega una mujer, cariño. Porque la carta de la muerte, al costado de la carta de la emperatriz me dice, para mi querido Cáncer, muy pronto llega una nueva ilusión, una nueva aventura o simplemente una nueva relación, mi querido Cáncer. Porque la carta de la emperatriz me está diciendo, por donde pases, Cáncer, vas a ser como los zorrillos. Vas a dejar huella. Todo el mundo va a decir, huelo a Cáncer, huelo a Cáncer, huelo a Cáncer. Está por aquí. Lo quiero a él, lo quiero a ella, mi querido cangrejito. Siento, corazón, que muchos de vosotros van a tener novio y van a tener novia. Muchos de vosotros van a estar celebrando. El 2024, mi querido Cáncer, es tu año. Es tu año. Ay, por Dios. Veo boda. Veo boda, Cáncer. El 2024 es tu año. Es tu año, Dios mío. Porque aquí yo veo boda. Aquí yo veo matrimonio. Aquí yo veo una nueva relación. A ver, voy a sacar más cartas. Espero que no sea del pasado, de verdad. Y tenemos lo que es la carta de la reina de bastos, cariño. ¿Tú qué ves aquí? A ver, mira. Una mujer que está vestido con un traje como si fuera de matrimonio. ¡Por Dios, Dios mío! Cáncer. El 2024 te veo con pareja, Cáncer. El 2024 veo boda para ti. Ya me lo contarás porque quiero chisme. Quiero chisme. Y a ver si me dices, Richard, quiero que seas mi padrino y viaja. ¿Vale? Sí, viajo, cariño. A ver, vamos a ver, Cáncer. Yo veo el 2024 boda para ti o una relación estable. Vamos a ver. A ver, ya me emocioné y todo ya. Un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. ¡Ay, por Dios! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué has visto, Richard? Ahora te lo digo. Mira.
Dice, muy pronto, Cáncer. Decida exactamente lo que quiere para que llegue lo antes posible, cariño. Si tú me dices, Richard, si tan solo llegara un hombre en mi vida, si tan solo llegara una mujer en mi vida, yo me olvido del pasado. Pues decide ya, porque mira, corazón, cuánto amor, cuánta caricia, cuánta dedicación, mi querido Cáncer. 2024 es tu año. Veo boda. Dios mío, el 2024. Veo boda, corazón. Veo boda. Me encanta. Muy bien. Vamos a continuar. Las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. La carta de la muerte, renacimiento. Muchos de vosotros van a conocer a una persona nueva y posiblemente puede ser que muchos de vosotros, esa persona nueva, puede ser del signo Escorpio. El caramelo, cariño, del signo Escorpio. O simplemente, mi querido Cáncer, puede ser de cualquier signo, pero hay una propuesta, mi querido Cangrejito. Vamos a ver. La carta del carro, tu signo, no cabe duda, cariño. Aquí yo veo una unión. La carta del carro representa lo que es un Cáncer. No vaya a ser, mi querido Cangrejito. Recuerda que muchos de vosotros van a hacer un viaje. Y por eso que te digo, tienes que irte de buen humor. No te vayas con tu cara de ogro o de ogra, corazón. Siento que en un viaje, muchos de vosotros, hay una persona que te va a hablar de sus sentimientos. Hay una persona que te va a hablar de su amor, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, inclusive con esta persona tú ya sientes lo que es una conexión. Esta persona puede ser rubio, rubia, puede ser moreno o morena también. De repente su trabajo está relacionado con viaje, con desplazamiento. Es una persona muy inteligente, es una persona que tú siempre has sentido algo por él o por ella. Entonces, es una persona que para muchos de vosotros ya conocen. Ya conocen, Cáncer. No digo que es el pasado. Puede ser una persona nueva que ya conoces. Ya conoces, mi cangrejito. A ver. La carta del 6 de espadas. Esta persona te va a decir, desde que nosotros perdimos el contacto, yo nunca he dejado de pensar en ti. Ay, por Dios, yo soy Cáncer como tú, cariño. ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, Dios mío. ¿Quién es, Cáncer? Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, o también puede ser cabello negro pintado. Hay una distancia, o simplemente muchos de vosotros, mi querido cangrejito, vas a coincidir con esta persona en un viaje. O ellos viajan, o tú viajas, mi querido Cáncer, pero vas a conocer a una persona. Sorpresas, Cáncer. Ya me contarás, ¿vale? Te quiero mucho, corazón. Decide lo que quieras. Decide, corazón. Suelta ya el pasado. Apuesta por el futuro, porque el 2024 es tu año. Te quiero, cariño. Sé feliz.